Buen día, estimados estudiantes. Continuando entonces con la unidad número 4, medicamentos y salud, vamos a conversar hoy acerca de la gestión del sistema de suministro de medicamentos. En el tema anterior hablamos del suministro de medicamentos, cuáles eran las etapas y conversamos acerca de algunas características que tiene el sistema como tal. En esta oportunidad vamos a hablar más de la manera de cómo se gestiona un sistema de suministro. Ahora también vamos a tocar otra vez aspectos que tienen que ver con cada una de las etapas, pero nos centraremos más en el manejo integral, en la gestión integral del sistema de suministro, aspectos que no discutimos en la clase anterior. Fíjense entonces que la mayoría de las causas de enfermedad, muerte o invalidez pueden ser tratadas, prevenidas o al menos aliviadas con medicamentos de calidad a un costo razonable. Es decir, hoy en día contamos con alternativas terapéuticas que pueden facilitar o mejorar la calidad de vida de las personas y la salud de las mismas a través de un uso razonado de estos medicamentos. Por supuesto, los medicamentos, como dice acá, constituyen un elemento importante dentro del sistema de salud, ya que pueden salvar vidas, mejorar la salud y fomentar la confianza en los servicios de atención de la atención a la salud, específicamente, siempre y cuando se utilicen de manera adecuada, de manera razonada. Los medicamentos, por supuesto, son costosos. Esto es importante que nosotros lo internalicemos. El medicamento no es gratuito, aunque uno normalmente cuando va a las instituciones de salud y obtiene el tratamiento no paga por ello. Ese medicamento tiene un costo. Entonces es importante que sepamos que el medicamento es costoso y que alguien paga por él. Además, son productos que el consumidor no selecciona y el prescriptor que selecciona el producto tampoco está en capacidad de valorar su calidad. De ahí la importancia de que la gestión del suministro le provea de la suficiente confianza a ambos de que está ingiriendo, ¿verdad? O que se está administrando un medicamento que cumple con los requisitos necesarios para garantizar su salud. Entonces, la gestión del suministro de medicamentos, por supuesto, constituye el medio práctico a través del cual se puede garantizar la disponibilidad, adquisición y uso razonado de medicamentos esenciales, además de calidad, con condiciones de calidad. Las instancias de aplicación puede ser que donde podemos entonces gestionar un sistema de suministro, bueno, puede haber el gobierno nacional, regional o local. Es decir, cada uno de ellos pudiera haber un sistema único o pudiera haber subsistemas que pudieran estar interrelacionados o interconectados. Organismos descentralizados, en los entes privados pueden hacer una gestión de suministro de medicamentos. De hecho, muchas de las clínicas han copiado el modelo y han implementado una gestión de suministro para sus clínicas privadas particulares. Y algunos organismos no gubernamentales también se pueden aprovechar de esta metodología de trabajo. Los componentes del sistema, como ya hemos visto, es la selección, la adquisición, la distribución, la utilización, que no teníamos en el anterior, el apoyo a la gestión y la política y el marco legal. Vean que entonces aquí aparecen otros elementos que nosotros no hemos contemplado en la clase anterior, como la utilización, el apoyo a la gestión, que es fundamental y que muchas veces obviamos, ¿verdad? Cuando se pretende hacer un sistema de suministro, y la política y el marco jurídico legal en el que se sustenta ese sistema o esa gestión del suministro. La selección de los medicamentos, por supuesto, constituye el primer componente de la gestión del mismo. Es un proceso dinámico y continuo. Tiene como objetivo seleccionar los medicamentos que se le va a garantizar a la población, considerando las prioridades de salud, así como los avances de las ciencias médicas y farmacéuticas. Ya esto lo explicamos en la clase anterior. Como reitero, en esta clase también vamos a tocar algunos elementos que ya hemos discutido, pero acá vamos a ahondar en otros elementos que no fueron considerados en la clase anterior. Entonces, la selección de los medicamentos se considera como una de las áreas de intervención más eficaces en relación con el costo, ya que tiene un impacto sobre la asistencia y el costo del tratamiento. Puede ser a nivel nacional, regional o local o a través de los establecimientos de salud, como ya hemos descrito. Es decir, nosotros pudiéramos hacer una lista de medicamentos a nivel nacional y de esa lista pudiéramos hacer listas además regionales y para supuesto también en las instituciones de salud. Lo que no debemos o lo que no se debe tratar de permitir es que cada institución tenga listas que sean disímiles, sino que se pueda hacer una lista nacional de medicamentos y de esa lista nacional de medicamentos cada institución o cada región pudiera utilizarla para hacer su lista particular. ¿Por qué? Porque muchas veces las necesidades de salud de cada región pudieran variar, no mucho, pero pueden ser
deben haber algunas características que son particulares, que son necesarias para esa región o esa institución, ese establecimiento de salud en particular. Entonces el proceso de selección pasa por una definición de una lista de enfermedades comunes para cada nivel de asistencia sanitaria. Es decir, no es lo mismo el perfil epidemiológico de un hospital tipo 4 que el de un ambulatorio. Eso es evidente. Entonces, en ese caso, por eso es que tenemos que hacer una lista de el perfil, lo que llamamos el perfil de mortalidad de cada uno de esas instituciones o de la región en la que estamos trabajando. Luego se debe seleccionar el tratamiento de primera elección para cada problema de salud, que es la base de la lista de medicamentos esenciales, ¿verdad? Entonces, fíjense que así es que se trabaja, se seleccionan las enfermedades y luego se selecciona cuál es el tratamiento terapéutico de elección, si lo tiene, ¿verdad? Porque muchas veces también pudieran ser otras medidas no terapéuticas o terapéuticas no medicamentosas, con las cuales se puede resolver el problema. Y eso entonces permite hacer la definición de la lista de medicamentos. Digamos que son como los pasos a través de los cuales se hace la lista de medicamentos esenciales. Entonces se hace el diseño del formulario terapéutico, que es información sobre los medicamentos. Es decir, aquí, como yo decía, es cuál es el grupo terapéutico al que pertenece ese medicamento, cuál es su vida media útil, cuál es su dosificación, cuál es el tiempo de administración, cada cuántas horas se debe administrar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuáles son las reacciones adversas más importantes, cuál es la vía de administración principal, fundamental. Luego se hace el diseño de las pautas de tratamiento. Entonces esto es información sobre la enfermedad, cuáles son las alternativas terapéuticas de tratamiento que se tiene y se recomienda la alternativa terapéutica de primera elección. Entonces fíjense que el diseño de las pautas habla sobre la enfermedad, ¿verdad? ¿Cuál es la enfermedad? Se hace una descripción de la misma y además se plantean cuáles son las posibles opciones de tratamiento terapéutico que tiene y se recomienda una selección de primera, ¿verdad? Un tratamiento de primera elección. Y luego garantizar a través de la gestión del suministro los medicamentos seleccionados. Es decir, entonces de esta manera se selecciona la lista, se selecciona el protocolo, es decir, se recomiendan los medicamentos que están adecuados para tratar los problemas de salud prioritarios de esa institución de salud o de esa localidad. Y a través de la gestión del sistema de suministro se trata de que esos medicamentos estén disponibles para cuando el paciente requiera su utilización. Por supuesto, los criterios de selección es la relevancia para el patrón de las enfermedades, eso es lo fundamental. ¿Qué tan importante? ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Cuál es la historia de ese medicamento en relación al tratamiento de esa patología en particular? La existencia de información científica adecuada y pruebas de su actividad en diversos entornos. Nuevamente requiere lo que decíamos, entonces aquí se produce información, requiere información que es fundamental para la toma de decisiones sobre cuáles medicamentos se van a incluir en la lista. La eficacia y la seguridad que hayan sido demostradas. Entonces esto se hace también, por supuesto, a través de investigaciones o a través de registros propios que se tengan sobre cómo ha sido el comportamiento de ese medicamento en la práctica clínica habitual. ¿Cuál es la calidad adecuada, su biodisponibilidad y estabilidad? ¿Cómo se distribuye a través del cuerpo? ¿Cómo se elimina del cuerpo? Y además, ¿cuán estable es en el tiempo? Favorable relación costo-beneficio para el tratamiento, es decir, que no sea muy costoso el medicamento para tratar la enfermedad o que no requiera un uso elevado de recursos para tratar enfermedades que son de baja incidencia, por ejemplo. Medicamentos de reconocida trayectoria, que los medicamentos tengan digamos, una historia reconocida en el tiempo en lo que es la gestión del suministro, ¿verdad? Que demuestren su eficacia y su seguridad en el tiempo y además se prefiere medicamentos que sean monocompuestos a los medicamentos que sean combinados. Digamos que es un criterio que se ha venido utilizando, que el medicamento sea un medicamento único y no un medicamento combinado para su selección. ¿Cuáles son los actores que están involucrados en esta fase de selección? Fíjense ustedes que esto es fundamental, es de hecho una de las cosas que le da mayor legitimidad a la lista de medicamentos de cualquier institución es el número de personas que participan en la definición de la misma. Y eso hace que sea útil y que realmente tenga el impacto de salud que se espera con esa selección. Entonces aquí debemos contar con especialistas y expertos y aquí pueden estar farmacólogos, que pueden ser farmacéuticos o médicos, epidemiólogos, ¿verdad?
médicos especialistas en diferentes áreas. Fíjense que aquí no podemos tener médicos solamente de un área, tenemos que tener de diferentes áreas dependiendo de cuál es el nivel en el cual se está haciendo la lista. Administradores, entre otros. Entonces, repito, la importancia de contar con un personal adecuado que participe en la selección de esos medicamentos. También deben haber o debe consultarse a las organizaciones profesionales, a organizaciones, instituciones académicas, a instituciones gubernamentales y a otras instituciones como ONG que manejan medicamentos que están relacionadas directamente con el suministro de medicamentos y con el uso de medicamentos. ¿Para qué? Para conocer cuál ha sido su historia, su pertinencia, su trayectoria con el uso de diferentes medicamentos que pudieran ser objeto de selección. Entonces, ver nuevamente que el proceso no es sencillo, requiere la participación de mucha gente. Y aquí hemos ido un poco más allá para explicar cuáles son esas personas, pero eso le va dando mayor legitimidad a la lista y se espera que a una mayor legitimidad también tenga un mayor impacto. Sobre todo, recuerden que siempre el objetivo fundamental es garantizar la salud de la población a través de un uso razonado de los medicamentos. Continuando con otra de las etapas es la adquisición de los medicamentos. Por supuesto que consiste en la obtención de los medicamentos en una forma oportuna, es decir, cuando se requiera, en condiciones de calidad, y ya hemos dejado claro que la calidad no solamente tiene que ver con la calidad del producto per se, que cumpla con las condiciones de calidad que se requieren, sino que además el proceso como tal sea de calidad y que garantice que el medicamento se adquiere en las condiciones óptimas y por supuesto al menor costo posible, y ya esto lo hemos discutido también, a fin de garantizar la disponibilidad de los mismos en las instituciones de salud. Nuestro objetivo es que el medicamento esté en la institución de salud. Para ello debemos, y que además cumpla el objetivo terapéutico, que es garantizar la salud de la población a través del uso razonado de los mismos. Entonces, para eso tenemos que hacer un buen proceso de adquisición. Y no es solamente adquirir el medicamento más económico, sino además que cumpla con las condiciones que requieren para cumplir el objetivo que se espera de él. Los medicamentos pueden obtenerse por compra, por donación o por fabricación. Es decir, lo puede fabricar un laboratorio propio de la institución de salud, por ejemplo, del Estado, o puede obtenerlo a través de donación o puede obtenerlo a través de la compra. En todos los casos se debe cumplir siempre el mismo requisito. Es decir, no porque el medicamento sea donado, vamos a permitir que se donen medicamentos en condiciones de baja calidad o medicamentos que estén próximos a vencerse. Esto es fundamental. O sea, la donación no significa una caridad, eh, porque lo que genera en el fondo termina generando es un problema nuevamente, porque esos medicamentos se pueden vencer y realmente no cumplirían con el objetivo terapéutico que se espera de ellos. Entonces, los objetivos del ciclo de adquisición es proporcionar los medicamentos debidos en las cantidades correctas y además en el momento oportuno. Obtener el menor precio de compra posible, garantizar la calidad de los medicamentos adquiridos, organizar los plazos de entrega a fin de disminuir las fallas y garantizar la fiabilidad del proveedor, el servicio prestado y la calidad del producto y establecer el cronograma de compra. Entonces, fíjense aquí que ya nosotros aquí establecemos una serie de objetivos particulares de la compra, ¿sí? Que el medicamento pueda ser adquirido en las cantidades necesarias, en el tiempo que se requiere, en el momento que se requiere, pero también que se entregue en el momento oportuno. Entonces eso tiene que ver con condiciones de el proveedor. Por eso decíamos al principio que en el tema anterior hablábamos de la participación pública y privada. ¿Por qué? Porque el proveedor generalmente es privado, aunque también hay proveedores públicos. Por ejemplo, un laboratorio de fabricación nacional que sea una institución pública también debe cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a los proveedores externos o privados. Por supuesto, garantizar la fiabilidad del proveedor, el servicio prestado, la calidad del producto y además que entregue a tiempo, que sea oportuno. Y establecer los cronogramas de compra. ¿En qué momento voy a comprar? Eso depende entonces de cómo distribuyo, cómo almaceno y cómo consumo ese producto, cómo consumo el medicamento. Y para ello entonces todo el demás, el resto de eslabones de ese sistema también debe funcionar adecuadamente. Entonces aquí, por supuesto que los pasos son la revisión de la selección de los medicamentos, entonces hacemos una revisión nuevamente de la lista, determinar las cantidades que se necesitan de cada uno de los medicamentos, conciliar las necesidades con los recursos, ¿tengo dinero para comprar todo? Sí, es necesario comprarlo todo en este momento, entonces esa es la evaluación que se debe hacer. Seleccionar el método de compra, entonces aquí, bueno, existen diferentes métodos de compra, identificar y seleccionar los proveedores en función de que, bueno, de que hayan cumplido o no en otras, en el pasado, en otros procesos de adquisición de medicamentos que se hayan llevado a cabo por las instituciones de salud y especificar las condiciones del contrato.
cómo me vas a entregar el medicamento, en qué cantidad me lo vas a entregar, en qué fecha me lo vas a entregar, es decir, cuáles son las condiciones en las que se está haciendo la compra del medicamento. Todo eso se establece ahí y eso queda registrado y se le entrega tanto al proveedor como al resto del personal que trabaja en los otros eslabones de la gestión del suministro. ¿Para qué? Para tener la información adecuada sobre cuándo va a recibir y en qué condiciones debe recibir ese medicamento. Entonces los pasos del ciclo de adquisición es controlar el estado de los pedidos. Entonces una vez que se hacen los pedidos, fíjense que yo decía, bueno, la adquisición puede hacerse de manera directa, puede hacerse también por licitación, puede hacerse por compra directa o por obtenerse por donación o por producción propia, ya sea que el Estado tenga los laboratorios para la producción de los medicamentos. Sin embargo, una vez que se ha seleccionado el método de compra, entonces se hace un control y estado de los pedidos, como si ya salieron los pedidos, si ya se entregaron al proveedor, recepción y comprobación de los medicamentos una vez que se entregan en almacén, se ejecutan los pagos, se distribuyen los medicamentos y se recauda toda la información sobre el consumo. Fíjense que todo esto también va generando información y esta información debe ser registrada y distribuida de manera adecuada para que tenga impacto en nuevos procesos. Es que es importante el flujo constante de información, el registro y flujo constante de información, que es una, digamos, de las más graves, de las fallas más graves que tenemos en la gestión de los sistemas de suministro. Muchas veces no registramos lo que se está haciendo y entonces en cada proceso que se hace, por ejemplo, de adquisición de medicamentos, hay que comenzar desde cero, cuando ya se han hecho procesos anteriores. ¿Por qué? Porque no existe el registro adecuado de toda esa información. Los métodos de adquisición, como yo les decía, bueno, puede haber una licitación o un concurso público abierto en el cual participan todos los proveedores que así lo deseen o que lo manifiesten, siempre y cuando pues tengan los productos para los cuales se está licitando. También puede haber un concurso público restringido en el cual, por ejemplo, cuando se va a comprar un producto mm, particular, en el caso, por ejemplo, de las insulinas, solamente se llama entonces a los productores de insulina, para que entre ellos puedan hacer un concurso restringido solamente de esos proveedores. También una negociación competitiva, entonces en este caso se llama directamente al proveedor y se establecen los patrones o los parámetros de adquisición de los medicamentos en función de las garantías que ofrecen y de las garantías en el pago también y de las garantías en la calidad del producto y en la entrega del mismo. O una compra directa, es decir, yo simplemente voy al proveedor y adquiero una cantidad de medicamentos de forma directa. Generalmente este tipo de adquisición se utiliza para solventar periodos de escasez o periodos de emergencia particularmente. Los modelos de adquisición pueden hacerse entonces cada cuánto puedo comprar. Bueno, puedo hacer una compra anual si dispongo de presupuesto anual, por lo general. En las instituciones públicas de salud manejan presupuestos anuales para partidas, ¿verdad? Presupuestarias para la compra de medicamentos y por lo general se hace una compra anual de los mismos. Pero también pueden haber compras programadas dependiendo de cada cuánto yo recibo el dinero, ¿verdad? Para la ejecución presupuestaria y se bajan los recursos y se pueden ir haciendo entonces compras programadas. También se puede hacer una compra continua si tengo recursos y tengo disponibilidad de los mismos, puedo hacer la compra de una manera continua y puedo hacer un sistema combinado. Pudiera comprar una compra programada con compra continua o una compra anual con una compra continua. O sea, puedo modificar en función de siempre la disponibilidad de recursos y la necesidad de los medicamentos, porque siempre va a depender de los otros elementos del sistema. Primero, las necesidades de salud y además de que tengo en los almacenes y de que cuente con los recursos para poder hacer las compras. Entonces puedo variar el tipo o los modelos de adquisición de los medicamentos. Finalmente, algunas consideraciones sobre la adquisición tienen que ver entonces preferible hacer compras en grupos con intereses similares. Fíjense que se utiliza a veces en las instituciones de salud que haya como unos acuerdos para la adquisición de los medicamentos, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, un grupo de hospitales que tienen que adquirir medicamentos, pudiera ser entonces, si cada uno maneja presupuestos particulares, la compra, aunque son presupuestos particulares y va a pagar cada una de sus administraciones, la compra pudiera ser toda la gestión pudiera ser y la negociación se pudiera hacer de manera conjunta. ¿Para qué? Para tratar de obtener ventajas de tipo económico, es decir, una disminución en el costo de los medicamentos. Colaboración en la oficina de compra o con la colaboración con la oficina de compra, tratar entonces desde otro, por ejemplo, de administración, tratar de colaborar con
la oficina de compras para obtener los mejores precios y que el proceso sea lo más eficiente posible. Por supuesto, garantizar la disponibilidad de fondos para el pago de los proveedores, porque así como se exige que haya cumplimiento de parte de los proveedores, uno de los graves problemas también a veces es el pago hacia los proveedores, es decir, la disponibilidad de recursos para el pago. Y que haya mecanismos fiables de pago. Fíjense ustedes que nuevamente, reiteramos, el pago a los proveedores es importante porque la colaboración y digamos, la legitimidad va en dos direcciones, así como la institución de salud evalúa el cumplimiento de los proveedores también evalúan el cumplimiento de los contratantes, en este caso de las instituciones de salud que requieren de los servicios. Y entonces si fallan de ambos lados, pues entonces eso va mermando la legitimidad en el proceso y además en las autoridades de salud y por supuesto en el sistema como un todo.